y a su nombre. Gloria. Aleluya, gloria al Señor. El tema para hoy, mis amados, es vivos dentro de los muertos. Aleluya. ¿Vivos dentro de qué? De los muertos. Vamos a ver por qué al final se llama o tiene ese título. Tenemos, hermanos, la gracia de Dios por la fe en la obra de Cristo. O sea que la gracia de Dios sobre nuestra vida, mis amados, es por la obra de Cristo, no por nosotros mismos que tenemos esa gracia. Por nosotros mismos, al no tener la gracia, teníamos, hermanos, la condenación sobre nosotros, por nuestras obras. O sea que por la fe nuestra en Cristo, en su obra, nosotros tenemos la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Al tener la gracia, hermanos, nosotros estamos apartados, estamos consagrados, estamos santificados, aleluya, y estamos en la asamblea de los justos. Gloria al Señor. Miren lo que da la gracia. Nos aparta, amén, nos santifica y hace que estemos consagrados, apartados para Dios, santificados, amén, y también que hagamos parte de esa asamblea de los justos, de los hijos de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Pero nosotros, amados hermanos, estamos en un mundo que, según la palabra lo expresa en los evangelios y otros espacios de las escrituras, que las almas, hermanos, los espíritus duermen, están muertos. Sin embargo, vamos a ver aquí Juan 17 nos lo aclara. Juan 17:15, para iniciar y oramos. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que permites que compartamos en esta mañana, que posiblemente quede ahí en nuestro canal de YouTube, Sol de Justicia, Cali-medio palabra inspirada. Gloria a Dios. Dice en esa oración intercesora que Jesús está haciendo por los suyos, aquí en el capítulo 17, verso 15: no te ruego que los saques del mundo. Está hablando de aquellos que van a ser representantes de Cristo, su iglesia. No te ruego que los saques del mundo, escucha eso, sino que los guardes del maligno. Otra versión dice que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense que el Señor aquí está diciendo en su oración intercesora Jesús acerca de nosotros al Padre: no te ruego que lo saques del mundo. O sea, no te ruego que lo saques de ese país o ese mundo donde reina la muerte, sino que los guardes de las acechanzas del maligno, del príncipe del mundo. A esos a quien el Señor cita aquí, está hablando, hermano, de nosotros. Está diciendo, en otras palabras: te ruego que en ese valle de sombra y de muerte, en medio de esa población de muertos, los guardes, para que ellos no sean contaminados, para que sean guardados, ¿verdad? Y que no sean influenciados por el maligno. Entonces nosotros entendemos eso, hermanos. Amén. A medida que esos vivos hablan y abren su boca, ¿qué están haciendo? ¿Lo que estamos haciendo? Transmitiendo vida. Entonces nosotros sí vamos a influenciar para que muchos que hoy día están muertos y duermen, o están muertos en su espíritu, puedan tener ¿qué? Vida. Y mire que el Señor intercede por nosotros. Yo te ruego, Padre, no que lo saques, porque entonces ¿cómo vamos a generar vida? ¿Quién va a generar vida? Si no hay quien despierte, quien hable, quien genere vida. Sino que te ruego que los guardes, porque el Señor sabe dónde estamos. Dios sabe, hermanos y amigos, a qué estamos expuestos. ¿Cuál es nuestra lucha diaria? Que somos perseguidos, que somos señalados. ¿Quién lo sabe? Dios.
Pero vamos ahora sí a orar para que entremos al pasaje principal. Vamos de una vez a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Para que usted entienda este título, vivo dentro de los muertos. ¿Y por qué esta introducción de Juan? Aleluya. Padre Celestial, bendecimos la Escritura, tu palabra, las Sagradas Escrituras. Te pedimos, amado Dios, que nos hables a través de ellas, que esas palabras entren a nuestro espíritu, a nuestra alma, y aún aquellas personas que de pronto en su vida espiritual no viven, pero que pueden llegar a vivir si miran a Jesús, el único que puede generar vida en ellos. Oramos, Señor, para que esta palabra sea de gran bendición y que sea una palabra de vida realmente. En el nombre de Jesús, oramos por ofrendas, por diezmos, por aportaciones, para que sigas tú reprendiendo también al devorador de nuestras finanzas, aquel ser maligno, aquel acreedor que no deja prosperar tu pueblo. Dejaste un medio, todo aquel que quiera echar mano de ese instrumento de bendición, el dar en tu obra, Señor, pues se haga y se ejecute así, Señor. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al capítulo entonces 6, amados hermanos y amigos de Romanos. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Vamos al verso, vamos a ver todo el capítulo 6, pero comencemos en el verso 12. En el verso 12. Hablando acerca, hermanos, la introducción del pecado, hablando del pecado que a muchos esclaviza. Y al estar esclavizados los seres humanos, podemos decir que están en estado de ¿qué? De muerte. Porque recordemos que el pecado da un salario, una paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Aleluya. Esa es la paga. Entonces dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí está indicando, hermanos, para aquel que tenga alguna duda, que ya nosotros no estamos a vivir bajo la ley, llamados a vivir bajo la ley. Verso 12. 6:12 de Romanos. De ningún modo, aleluya, dice Pablo aquí. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedece? O sea que toda persona, hermano, que está muerta espiritualmente, toda persona a quien no se le ha abierto el panorama de Dios, está en un estado inerte. Sus obras no cuentan para el reino de los cielos. Amén, amados. Veo caras ahí. Es que esta es la versión Las Américas. Si usted tiene la versión La Reina Valera, pero no quiere decir que es que se esté contradiciendo. Amén. Va por el 6:15 está. Sí. Él está leyendo el 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera, de ningún modo. ¿No saben ustedes, verso 16, que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Entonces miren cómo estaba nuestra vida antes, hermanos amados, en esclavitud. En esclavitud, pero enseñoreados ¿por quién? Por el pecado. Si usted, hermano, en su vida y amigo, no se ha enseñoreado por Jesús, Jesús no es su Señor, quien le enseñorea sobre usted es el pecado. Y el pecado, claro que va a traer paga. Y el pecado paga con un salario altísimo, que es la muerte total. La imposibilidad de que esas personas que no han sido revividas por el Espíritu Santo sigan en ese estado inerte, sigan, hermanos, como muertos vivientes. Amén. Y no decimos esto con ocasión de ofender, porque así estábamos nosotros, ¿se acuerdan? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 6:23, quedaron destituidos, 3:23, de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros. Gloria al Señor. Seguimos entonces leyendo. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Porque gracias a Dios que aunque ustedes eran del pecado, escuche, vamos a ver esta mañana algunas afirmaciones bíblicas. ¿Qué hacen estas afirmaciones que vamos a estudiar esta mañana?
nos van a afirmar nuestra fe. Hemos visto varios temas aquí que lo que buscan es afirmar nuestra fe. ¿Qué es afirmar nuestra fe? Que eche raíces. Amén. Que dependan más de la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Cristo. Amén. Entonces, estas verdades que vamos a hablar van a afirmar nuestra fe como cristianos. Aleluya. Entonces, mire que aquí dice una de las primeras afirmaciones, o de tantas, verso 16. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Hermanos, una de las afirmaciones: nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted viene a Cristo, se entiende que usted muere al pecado. Mire, usted estaba vivo para el pecado, yo estaba vivo para el pecado. Él era mi Señor. Pero al venir Cristo a nuestra vida y aceptarle como Señor y comenzar a andar según sus lineamientos, amén, según su doctrina, esa forma de doctrina que menciona aquí, yo ya estoy muerto al pecado y vivo ¿para quién? Para Cristo, para la justicia. Amén. Hemos sido bautizados en Cristo. Vamos a seguir leyendo eso. 18. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. O sea que ya no somos siervos ¿de quién? Del pecado, ni esclavos del pecado. Ahora somos siervos de... ¿Cuándo se refleja que usted realmente es siervo de la justicia? O siervo de Cristo. Cuando usted obedece. Amén, amados. Cuando usted obedece, o usted obedece al pecado, o usted obedece ¿a quién? A la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué texto vamos? Hablo en términos humanos por causa de la divinidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, mire la diferencia. ¿A quiénes servíamos nosotros? La tendencia siempre era servir al pecado. Lo que él decía, eso hacíamos. Si la carne decía, nosotros estamos contentos así, yo siento rico, yo siento sabroso, haciendo esto, mirando esto, diciendo esto, participando de esto, totalmente esclavos, hermanos, ciegos para lo de Dios, ¿verdad? Ahí porque éramos esclavos. Pero sigue diciendo, dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Aleluya. O sea que voluntariamente, hermanos, usted puede decir por ignorancia, por lo que sea, pero había algo de nosotros, nuestra carne, que voluntariamente se deleitaba en el pecado. Entonces, ahora que viene Cristo, nos dice el Señor, nos afirma, ahora ustedes voluntariamente sirvan por amor. Amén. Vamos a ver eso. Dice, sus miembros los presentemos como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran, mira esta afirmación, ¿cuántos toman esa afirmación? Muchos cristianos, hermanos, no podrían decir esto. ¿Por qué? Porque siguen esclavos del pecado, haciendo lo que le agrada a la carne. Entonces siguen siendo esclavos del pecado. Amén. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Por qué? Porque no había, mucha gente dice, es que a mí no me parece que esté malo, porque ellos tienen su propia ¿qué? Justicia. No tienen la justicia de Dios, no la entienden. Amén, hermanos. No entienden la justicia de Dios. Por eso dicen que eran libres, aparentemente, pero estaban yendo rumbo ¿a qué? A la condenación. Amén. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Ahora cuando usted mira el espejo retrovisor, usted dice, uy, no, yo hice eso. No, Señor, gracias donde me sacaste, porque yo, ¿cómo era posible que yo estaba tan ciego? Hermano, estaba muerto en concupiscencia, en pecado, obedeciendo su carne a la lujuria. Dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas
es muerte. Escuche eso, es muerte. Hay gente que habla y dice, yo no me arrepiento en mi vida de lo que he hecho. Aquellos años. Y cuando uno va a desmenuzar qué es lo que ha hecho, o se abre esa persona, me acuerdo cuando yo hacía esto, cuando yo tenía fulanita, fulanito, ¿verdad? Eso, cuando viene ese pensamiento, es porque algo anda mal. Algo anda mal ahí, hay que hacer unos ajustes. Porque yo no me puedo acordar con ese deleite del pecado, de lo que me tenía ciego, de lo que se había enseñoreado de mí. Mucha gente todavía lo recuerda con deleite. Más bien, digamos, gracias Señor porque me sacaste de ese estado. Estaba muerto, ahora estoy vivo para ti. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Dice la palabra, porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, o sea, en el presente, ahora que he pasado de muerte a vida, escuchen una afirmación, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tiene su fruto la santificación. Y como resultado, ¿qué? Diferente al resultado de estar esclavo del pecado, que es la muerte eterna. Pero gracias a lo que Cristo manifestó a mi vida y que yo acepté esa invitación a mi vida, entonces lo que me espera como fruto es la vida eterna. Dice que por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ese es el resultado de todo aquel que permanece firme, hermanos. Por eso se llama el título Vivo dentro de los muertos. Y vamos a entenderlo en el contexto. Dice la palabra de Dios, porque la paga, escucha eso, mi amigo, la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Que trae mucho deleite, que es un espejismo, que parece algo deleitoso, de lo cual yo no me arrepiento, porque me he sentido bien y he disfrutado la vida. Pues eso mismo trae muerte. Dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, pero no puede ser fuera de Cristo Jesús. Por eso estamos bajo la gracia. La vida eterna ya no viene bajo la ley, comenzamos diciendo, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Ahora sí vamos al 5:20. Esto se está poniendo bueno, hermanos. Va subiéndole de bajo a medio y de medio a alto, porque eso se va poniendo bueno. La ley se introdujo, 5:20 de Romanos, para que abundase la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué, hermanos? La gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué debe estar reinando en la iglesia, hermanos? La gracia de Dios. Esa gracia que, como decía al inicio, no depende ya, o sea, de nosotros. Fue un regalo por creer nosotros sí en la obra de Cristo. Amén. Se derramó el favor de Dios sobre nuestra vida. Pero lo que sigue, hermano, es aclaratorio para nosotros sobre este tema. Dice aquí, 6:1 de Romanos. ¿Qué diremos entonces, mis amados? Porque busca la palabra siempre tener un equilibrio en nuestra vida. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque hay ahora un evangelio que dice que como vivimos en gracia, y que para algunos es una desgracia, ¿sí? Entonces, no, podemos pecar a gusto. Dios me entiende. Dios sabe mi debilidad y no quiere salir de allí, hermanos. Como que todavía hay una sombra de esclavitud ahí. ¿Estoy dando a entender? Hay una sombra de esclavitud ahí, aún siendo cristianos. Y fíjense que esta palabra la está dando a la iglesia que estaba en Roma. Gentiles convertidos, hermanos. Dice la palabra de Dios, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado. Mire, aquí comienzan las afirmaciones, hermanos, a ser sólidas para nosotros. Si usted logra captar este mensaje esta mañana, esta reflexión, hermano, su vida realmente va a ir camino a ser santificada cada día más. Cada día más. Afírmese de esta realidad, de esta palabra.
No lo vea como una palabra más, no desprecie la palabra, al contrario, afírmese en ella, para que no sea un cristiano del montón. Amén. Para que no sea un cristiano del montón. Y usted que me está escuchando, el cristianismo no es un pasatiempo. El cristianismo nos adopta a nosotros para transformar nuestra vida. Nosotros lo que hacemos al aceptar esa invitación es alinearnos a esa voluntad de Dios. Amén. ¿Qué dice allí? Mire la primera afirmación, que es sólida. Dice la palabra de Dios, ¿qué verso hoy? 6:2. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cuántos han muerto al pecado, hermano? Si usted dice allí donde está escuchando este audio, este video, y ustedes que están aquí, amados hermanos, nosotros, está hablando de nosotros, de la iglesia, nosotros que hemos muerto al pecado. Porque si nosotros decimos que hemos muerto al pecado, tenemos esa sombra, hermano, que todavía nos esclaviza a veces en ciertas situaciones. Tremendo, ¿verdad? Esta palabra es para invitarnos a nosotros a salir y a dejar aún esas sombras de pecado en nosotros. Porque nosotros, dice aquí, que hemos muerto al pecado. La única manera de vivir para Dios es morir para el pecado, hermanos. Ese señorío tiene que irse de nosotros. Que la carne por aquí, por eso no dejaron ustedes que son en la carne. Pero en esta palabra, amén. Si usted se llena mucho del mundo, mucho de las influencias del mundo, ideologías, pues va a ser presa fácil. Pero si usted se llena de la palabra, si usted se llena de la intimidad con Dios, usted va a ser fuerte en Cristo Jesús. Y eso no es por raticos. Usted vive el día a día llenándose de Dios. Amén. Para poder servir bien al Señor, para ser siervos de justicia. ¿Qué dice aquí la palabra? Sigue diciendo, aleluya. Dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Mire como el Señor nos habla ahora. Porque muchos hermanos quieren, como que saben que Dios es misericordioso y a veces se dan sus vacaciones espirituales. Amén. Dice, ¿o no saben que ustedes, que todos los que hemos sido bautizados? Otra afirmación, mire, ese hemos, tómelo como una afirmación. Hemos muerto, dijo la palabra, ya lo citamos, al pecado. Hemos sido bautizados, ese hemos sido bautizados, ¿en quién? En Cristo Jesús, hermano. Cuando Él estaba ahí, nosotros en Él estábamos también. ¿Usted no ha escuchado esa palabra tan preciosa que dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales? ¡Qué bendición! Amén. ¡Aleluya! O sea que no solamente pagó por nosotros el precio que nosotros no pudimos pagar, sino que nos está reservando en Él las riquezas en gloria, esos lugares preciosos. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Otro hemos.